Bueno, entonces vamos a nuestro último... Mándale mecha, muy bien, Marina. Vamos a nuestro último tema, que es la filosofía de Jean-Paul Sartre. Eh, Vamos a ver un poco, no sé si la filosofía de Jean-Paul Sartre, en realidad yo les voy a tratar de explicar eh, lo que fue como su primera propuesta filosófica, su primera filosofía, vamos a decirlo así, que coincide con lo que se llamó el existencialismo. Ahora les voy a explicar un poco eso. Y que Sartre lo expuso esa filosofía en un libro que se llama El ser y la nada, que es un librote así gordo, y que después, ante la dificultad que representaba ese libro, él dio una conferencia que se publicó con el título de El existencialismo es un humanismo, y que Sartre explica ese libro, El ser y la nada, y lo hace, bueno, maravillosamente. Sartre era un gran escritor, ¿no? Entonces, explicaba muy bien, ¿no? Ya se van a dar cuenta. Antes, vamos a hacer así, antes de que yo les explique cuáles son las ideas principales de esa primera filosofía de decir la nada y de el existencialismo es un humanismo, les voy a hacer una introducción a él y al existencialismo. Es decir, voy a hacer una introducción para que entiendan quién fue Sartre, mínimamente, 10 minutos, y también para que entiendan un poco la corriente filosófica a la que él pertenecía. Una vez que hagamos eso, sí vamos a entrar en el texto de El existencialismo es un humanismo, sobre todo, que es el que ustedes tienen para leer, aunque yo después les puedo explicar algunas cosas del cielo y la nada. Bien. Bueno, en primer lugar, Sartre fue un filósofo francés del siglo XX. Toda su vida está atravesada por el siglo XX. Digamos, él creo que nació en 1905 y murió en 1980. A mí me gusta hacerles como introducirlos a partir de una especie de chiste casi, que es cuando en París las calles se llenaron de gente, que la gente, los parisinos salieron a la calle por alguna razón masiva, ¿no? Y la última vez fue, seguramente alguno lo recuerda, en el Mundial en el 98, cuando Francia salió campeón del mundo. Y la vez anterior, si no me equivoco, habría que hacer un poco de historia, pero la vez anterior fue en 1980 cuando se murió Sartre, ¿no? Miren lo que pasa, de 1980 a 1998 se llenaron las calles por la muerte de un filósofo, o se llenaron las calles por un campeonato mundial, ¿no? Más allá de que no quiere decir nada, es un chiste, ¿no? Tampoco quiero desmerecer el campeonato mundial, que es algo que a mí me gusta. Eh, pero sí para que entienda la dimensión, ¿no? Ahí se murió un filósofo y la gente, no importa por qué razón, pero la gente salió a la calle a ver pasar el coche fúnebre, ¿no? Porque Sartre fue un personaje muy importante, no solo para Francia, sino para todo el mundo en el siglo XX, ¿no? Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un intelectual como una talla gigantesca, ¿no? Yo creo que... No sé si hubo después de Sartre filósofos como él, ¿no? Intelectuales como él, porque justamente una de las cosas que caracterizan a su trabajo, ¿no? A su carrera, es que Sartre fue filósofo, ¿no? Y importante, más allá de que este, puede haber discusiones sobre el valor de la filosofía de él, ¿no? Pero fue un filósofo increíble. Pero también él dirigió una revista, que es Los Tiempos Modernos, que era una revista de política y de literatura y de discusión de temas filosóficos y políticos de la época, que fue muy importante. Sartre escribió novelas, Sartre escribió cuentos, escribió obras de teatro magníficas, algunas imperdibles para entender al ser humano y obviamente para entender su postura filosófica sobre el ser humano. Eh, y Sartre tenía una vida intelectual eh, con mucho compromiso con su época, ¿no? Es decir, él no entendía el trabajo intelectual como un trabajo de una persona, ¿no? De un individuo, de un académico, sino que para él el intelectual debía estar comprometido con su época y con su trabajo, ¿no? Es decir, independientemente de los contenidos de lo que uno pensara, el compromiso para Sartre era, si uno es profesor, si uno es intelectual, bueno, que la vida de uno esté jugada ahí, ¿no? Y uno se le vaya la vida en esa actividad, ¿no? Eso era el compromiso.
Y particularmente en Sartre ese compromiso lo llevó a apoyar gran parte de, o algunos por lo menos, de los grandes movimientos políticos de la época, empezando por en su momento la resistencia francesa ante el nazismo, que Sartre estuvo ahí, después estuvo en un campo como de prisioneros, ¿no? Eh, y después con otros movimientos, como los movimientos de liberación africanos, en el momento en que las colonias se estaban liberando, o movimientos latinoamericanos, ¿no? Sartre en los años 60 era como Dios para el mundo de la filosofía y de la política, ¿no? En una época en donde las luchas de liberación estaban fuertemente ligadas a las luchas anticapitalistas y luchas del comunismo y el marxismo, Sartre, que era un francés, que era un europeo y que tenía la vida súper solucionada y que era una estrella del mundo filosófico, político y cultural, no dudó en poner su prestigio al servicio de causas que él consideraba justas, ¿no? Y así es como Sartre con Simone de Beauvoir, que fue su compañera de vida, ¿no? Su amiga, amante, su amor, digamos, una relación también súper interesante la que tuvieron Sartre y Simone. Simone fue una escritora magnífica también, una de las, no les digo precursores, porque no es que es precursora, pero un referente muy importante del feminismo, Simone de Beauvoir, y ha escrito libros sobre eso, ha escrito novelas también, otra grande. Estos dos eran pareja, pero con una extraña relación en donde aparentemente cuando ellos se conocieron en el instituto y se enamoraron, se juraron amor uno al otro. Y dijeron, bueno, mi amor va a estar con vos, aunque después cada uno pueda hacer cualquier cosa en la vida. Y ahí tuvieron una vida hasta que se murieron de estar comprometidos uno con el otro en el sentimiento, en el amor, aunque después cada uno podía tener sus amantes, ¿no? Y sus relaciones que nunca ponían en riesgo el vínculo que tenían entre ellos, ¿no? Como una forma también de las críticas teóricas que los dos hacían al modelo burgués y patriarcal de matrimonio, lo vivieron, ¿no? No fue únicamente una teoría. Bien, y les decía, Sartre y la propia Simone, que eran dos grandes, no dudaron en poner su prestigio, el más importante que había en la época, al servicio de lo que consideraban causas justas, y así fue como digamos, eso los llevó a los dos, ¿no? A Cuba, cuando fue la revolución, la famosísima foto del Che, que se reproduce después en todas las remeras y pósters. Ese es un acto en donde estaban Simón y Sartre, ahí detrás de bambalinas, y ahí estuvo Sartre y Simón recorriendo la isla con Fidel Castro. Hay un libro hermoso de Sartre en donde él hace la crónica de esa visita, y es súper interesante porque eh, Sartre era como un dios, y el tipo estaba ahí apoyando a un revolucionario que por ahora no se lo conocía demasiado, no se sabía bien quién era. Imagínense, cuando se hizo la revolución no se sabía, bueno, Fidel Castro y los cubanos todavía no se conocía qué es lo que iban a hacer. Y Sartre recorre durante unos días la isla con Fidel, y él va escribiendo una especie de crónica. Y es re interesante para ver, porque Sartre lo describe a Fidel en algunas situaciones cotidianas y concretas muy desconocidas, ¿no? Porque después de Fidel nunca se supo mucho de su vida cotidiana y privada, ¿no? Bueno, un libro hermoso. Eh, entonces, fue un intelectual enorme, ¿no? Un intelectual enorme. Al mismo tiempo, su filosofía se inscribe en lo que se suele llamar el existencialismo. Y entonces voy a explicar un poco esto de cuáles son algunas características generales de ese tipo de pensamiento, y después entramos específicamente en Sartre. El existencialismo es una filosofía que, bueno, se caracteriza, lo voy a decir así, todavía no quiere decir nada, se caracteriza por hacer el foco o el acento, poner el acento en la existencia, ¿no? Y hacer filosofía desde la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Para entender eso, yo
interpretación, no, no, no es la única, es una manera de ubicarse en la historia de la filosofía por lo menos, pero yo diría que el existencialismo nace en el siglo XIX, en primer lugar con un giro general que hay en el siglo XIX, de algunos filósofos, que es un giro del pensamiento hacia lo contingente. El siglo XIX, yo suelo explicar que ahí empieza la filosofía contemporánea, y que el rasgo común de la filosofía contemporánea, o gran parte de ella, es que es una filosofía cuyo pensamiento gira en torno a la contingencia, gira en torno a lo particular, a las situaciones propias de la existencia humana, ¿no? De cómo se da nuestra existencia, independientemente de qué seamos. Es decir, mientras que la filosofía siempre había estado preocupada por estudiar qué son las cosas y estudiar qué son las esencias, eso lo hemos visto en toda la historia de la filosofía, en esa historia de la metafísica, el siglo XIX rompe con eso y es como si volcara el pensamiento hacia una contingencia radical, ¿no? Hacia eso que supuestamente la filosofía no tenía que pensar, que era lo contingente, lo particular, lo que siempre cambia. Yo creo que los grandes filósofos que hicieron eso en el siglo XIX, que hicieron ese giro, son Nietzsche, que ya lo vimos, que es claro que Nietzsche le preocupa la vida, y la vida no la metafísica de Platón, sino la metafísica de Platón definiendo modos de vida o modos de existencia. Nietzsche es uno de ellos. Marx es otro de ellos, que va también a volcar el pensamiento a la vida contingente inmaterial, ¿no? Y se va a alejar de esa especulación sobre las esencias y las realidades universales y necesarias. Y después un filósofo que se llama Soren Kierkegaard, un filósofo danés, se los voy a escribir. Soren Kierkegaard. El existencialismo particularmente nace con Kierkegaard, podríamos decir, aunque yo lo ubicaría en ese siglo XIX en el que algunos pensadores están haciendo ese giro del pensamiento, ¿no? Es decir, aunque Kierkegaard funda realmente el existencialismo, porque su filosofía, ahora les voy a decir algo, eh, gira en torno a la existencia y habla de la existencia en oposición a la esencia, esa perspectiva de hablar de la existencia estaba en línea con esos cambios que también ya estaban haciendo Marx y Nietzsche sobre el pensamiento, que era tratar de pensar esto que es como el aquí y ahora, ¿no? Es el modo de vida independientemente de esas esencias universales, ¿no? Bien, ¿qué sería hacer filosofía desde la existencia? Una manera de entenderlo relativamente fácil es si comparamos la esencia y la existencia, ¿no? La esencia es, ya lo dije pero millones de veces, la esencia es el conjunto de cualidades o de notas, ¿no?, esenciales que definen a un ser o que determinan a un ser a ser lo que es, ¿no? Eso sería la esencia. Conjunto de notas que son universales, que son necesarias, que son inmutables, que son únicas, todas las características de la metafísica. Y que sería aquello que es el objeto propiamente hablando del pensamiento. Pensar siempre es pensar la esencia, ¿no? La existencia, por el contrario, siempre había estado ligada a los modos históricos, los modos variables, los modos cambiantes en el que se da la esencia, ¿no? La existencia sería eso, sería pensar, bueno, yo, imaginemos, vamos a Descartes, yo sé que soy una cosa que piensa. Esa es mi esencia, ¿no? Soy una res cogitans, soy una cosa pensante, estoy hecho de pensamiento. Y eso soy yo como humano y cada uno de ustedes o cada uno de ustedes también lo será si son humanos, ¿no? Habría que ver. Ahora bien, Descartes, ¿qué dijo, por ejemplo, sobre cómo me siento yo ante la angustia de no poder salir de mi casa y estar encerrado hace 90 días en mi casa? La filosofía de Descartes me orienta en eso.
La filosofía del yo pienso, saber que soy una cosa pensante, me orienta, me habla de, por ejemplo, mis dudas sobre si anotarme en una carrera como psicología o en realidad estudiar ballet. Y cómo me siento yo cuando tengo que decidir hacia dónde quiero ir con mi vida. ¿Me dice algo eso? No, no me dice nada. La filosofía de Descartes y cualquier otra, ¿no? Hasta este siglo XIX. Saber que soy una cosa que piensa. Me dice, me orienta, me ayuda, me explica lo que yo siento por una persona, ¿no? No sé, estoy enamorado de tal persona, de una mujer, de un hombre, lo que quieran. Y no sé, y no me animo a hablar a esa persona, o sí tengo una relación y al mismo tiempo que amo a esa persona, tengo una relación conflictiva y no paro de tener también sufrimiento con esa persona. ¿Me habla de eso? ¿Saber que yo soy una cosa que piensa? No. ¿Por qué? Porque todas esas cosas pertenecen a la existencia humana, forman parte del modo en el que el humano existe. La existencia es ese modo de ser. Es un modo de ser en un mundo que es algo contingente, particular, lleno de sentimientos, de emociones, de contrariedades. Así es existir. Y la metafísica no había hablado nada de todo eso. Por eso digo que Nietzsche, Marx son como los primeros en correr, empujar, como forzar al pensamiento a que piense eso, ¿no? A que piense la condición humana, ¿no? Pero no desde, bueno, definamos qué es lo humano, no, cómo vivimos los humanos, qué cosas nos pasan, ¿no? ¿Cómo se explica? No sé, el angustia, ¿no? ¿Qué es tener angustia? Que es un gran tema del existencialismo. ¿Por qué nos angustiamos, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿O qué quiere decir que uno tenga un futuro abierto, ¿no? Y lo que nos pasa cuando pensamos que tenemos un futuro abierto. Esta idea, este foco puesto en la existencia, eh, lo podemos pensar a partir de un texto de Kierkegaard. Kierkegaard tiene varios textos hermosos, complejos pero hermosos. Temor y temblor es uno de ellos, el Tratado de la Desesperación. Tiene textos fantásticos. En uno de estos textos, Kierkegaard intenta, que era cristiano, intenta explicar qué es la fe. Es decir, en qué consiste el vínculo que el humano tiene con Dios. Y Kierkegaard dice que el padre de la fe es Abraham. ¿Cómo es la historia de Abraham? No sé si se acuerdan. Abraham se la pasa toda la vida queriendo tener un hijo y no le llega el hijo. Y una vez que le llegó el hijo, ya grandes, Isaac, Dios le habla a Abraham y le dice, bueno, mira, ahora vas a tener que sacrificar a tu hijo. Lo tenés que llevar al monte y lo tenés que sacrificar. Y Abraham escucha esa voz y sin decir nada, sin abrir la boca, agarra al niño y empieza a caminar lentamente hacia el monte, sin decirle nada a nadie, sin hablar. Y llega al monte, solo porque Dios se lo pidió. Y por eso es el padre de la fe, el tipo que obedece lo que Dios dice. Llega ahí, levanta el cuchillo y cuando está a punto de matar a su hijo, Dios cambia el niño por un cordero, por un animal. ¿Qué es lo que Kierkegaard ve en ese episodio de la Biblia, ¿no? ¿Y por qué eso habla de una perspectiva existencialista? Si Abraham abriera la boca y dijera, Dios me acaba de ordenar que mate a mi hijo, cualquiera que lo escuchase pensaría que está loco, que escucha voces. Es decir, hay algo que se juega en la fe que es un vínculo absolutamente irreductible a cualquier otra institución o persona entre el individuo y Dios. Un vínculo que es inexplicable y que a uno lo puede llenar de angustia y que yo no lo puedo transferir, no lo puedo explicar, no lo puedo hacer público. No puedo hacer de eso un modo de existencia. Su fe le salvó. Bueno, no sé, yo no sé si su fe, él no estaba en riesgo, no estaba en riesgo la vida de Isaac. Su fe lo salvó a Isaac, no sé, fue una prueba de Dios, sería otra cosa eso. Lo que sí ocurre
es que la fe ahí es que es una entrega. Es una entrega que es una entrega que se da en un vínculo entre el alma y mi interioridad y Dios. Y yo siento a esa presencia de Dios adentro y no está mediada por ninguna institución ni por ninguna otra persona. Es decir, hay Kierkegaard explica la fe sin apelar ni a la Biblia, sin apelar, digamos, no da una explicación teológica, no da una explicación institucional de la fe, no da una explicación en relación a la esencia de Dios y la esencia del humano, no, sino que explica eso desde lo que le pasa a Abraham, desde las sensaciones que tiene, lo ubica, ubica la historia en una persona que tiene que, después de miles de años de estar esperando al hijo, tiene que ir y lo lleva en silencio, mordiendo los dientes porque va a ser algo terrible, pero igual lo va a hacer. Es decir, pone el problema en la existencia de Abraham y no en la esencia humana de cómo tenemos que vincularnos con Dios. Después de Kierkegaard, hay un montón de otros filósofos que van a formar parte de este existencialismo. Los otros grandes filósofos, aunque a él no le gustaba el término, uno es Martin Heidegger, él no hablaba de que era existencialista, pero podemos decir que sí, era existencialista, que fue un filósofo alemán, que sería como el inmediato precursor de Sartre, y después Sartre, y después hay otros, por supuesto, ¿no? Y en Francia, además, el existencialismo después se convierte casi en un modo de existencia, ¿no? No solo es una filosofía, hay como un modo de vida existencialista, casi una cultura existencialista, ¿no? Hasta incluso una moda existencialista, ¿no? De una especie de bohemia, de gente que tenía sus compromisos políticos, tenía una concepción crítica de la sociedad burguesa, apostaba a la libertad, a tener relaciones entre los seres humanos que no fueran los vínculos que se sostenían hasta el momento, y eso implicaba todo, una literatura existencialista, un arte, un cine, digamos, toda una movida, ¿no? Incluso yo digo, para que entiendan la influencia que tuvo Sartre, porque Sartre fue en Francia la figura más importante del existencialismo, para que entiendan como el nivel de influencia que tuvo esto, el primer productor de los Rolling Stones, antes de trabajar con los Rolling Stones, había vivido en París y había visto y vivido ese ambiente existencialista, y de alguna manera se inspira en ese ambiente así muy vinculado con la juventud, porque es el comienzo un poco de la idea de la juventud, ¿no? De los jóvenes, jóvenes que son contestatarios, rebeldes, desalineados, y se inspira en eso para darle la estética de esta banda, que me imagino que sabrán cuál es, y que en esa época representó un poco ese espíritu desalineado. Después no tiene mucho que ver con el existencialismo, la historia de los Rolling Stones, pero sí esa construcción de una categoría social nueva, que es la de jóvenes, que se está construyendo en esa época, en los años 50 y 60, como una etapa específica de la vida, asociada a ciertas ideas y valores que estos existencialistas los van a convertir en los valores de la humanidad en realidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí entra Sartre. Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? La categoría de jóvenes, adolescentes y adultos son todas construcciones. Claro, Marina, sí. Sí. Ser la categoría de infancia, la categoría de adolescencia, la categoría de joven, de adulto, de anciano, como la de varón, la de mujer, como la de heterosexual, homosexual, son todas construcciones, ¿no? Y si uno va a distintas épocas históricas, estas categorías o no existen o cambian. Y Simone de Beauvoir, un ícono feminista, ¿no? Sí. Malísimo limitante puro. No entiendo, ¿cómo malísimo limitante puro? No entendí, Marina, lo que decís. Simone sí fue un ícono del feminismo. Todas categorías que te limitan siempre a algo. Y bueno, lo que pasa que son categorías que te limitan. El tema es, esto es una cosa muy de la filosofía de Nietzsche que nosotros vimos, ¿no? Ahora, ¿sería posible no vivir con esas categorías? ¿Es posible vivir sin esos códigos sociales?
sin esas clasificaciones sociales. Desde el punto de vista de Nietzsche, esos códigos son limitantes, efectivamente, pero también, y también Nietzsche esto lo dice, el humano y otras especies animales y vegetales les pasa lo mismo, no puede vivir sin esas categorías. Y de hecho no hay humanidad, no hay historia, no hay momento histórico en el que los humanos no nos hayamos organizado de alguna manera. Siempre ese orden, desde la perspectiva de Nietzsche, será o tendrá ingredientes antivitales, ¿no? Nos va a limitar de alguna manera. Ahora, ¿se podría vivir sin alguna categoría? No sé. Tal vez la clave no es buscar vivir sin categorías, sino vivir desbordando las categorías, que eso es algo diferente, ¿no? No se trataría de que no existan más las categorías, porque tal vez este modo de existencia que somos nosotros los humanos no podría sobrevivir, porque piensen también que el orden y la categoría, en términos bien nietzscheanos, es lo que permite la reproducción. Y nosotros necesitamos reproducirnos, hasta nuestras células necesitan reproducirse. El tema es que la vida no se puede limitar a esas categorías, pero sí son categorías históricas, por supuesto. Ni hablar, ¿no? Digamos, el concepto de infancia en el siglo, no sé, en el siglo XVI en Europa o en América no tenía nada que ver con nuestro concepto de infancia, ¿no? El concepto de adolescencia no existía. No sé, piensen, ¿no? O como les digo, el concepto de homosexualidad existió siempre. No, es un invento burgués del siglo XVIII. Y antes no había relaciones entre hombres, sí, pero eso no era homosexualidad, la homosexualidad es otra cosa. O las familias, claro, los conceptos de familia han ido variando a lo largo de la historia, ¿no? Ni hablar. Sí, entonces no sé cómo llegamos a esto de las categorías de jóvenes. Porque le decía que el existencialismo tiene algo como esa juventud, ¿no? Pero que lo convierte en un modo de existencia. Bien, entonces Sartre, y acá voy terminando esta introducción entre biográfica y filosófica histórica. Sartre lo que va a hacer, él en un momento estudia una filosofía de un filósofo que es Edmund Husserl, que es un filósofo alemán que fue el maestro de Heidegger a su vez en alguna época, y con el cual Sartre digamos, va a extraer muchos conceptos de Husserl, ahí se los escribo, para su versión existencialista, ¿no? De la filosofía. Y, y Sartre lo que hace es llevar la filosofía aún más a lo contingente y lo cotidiano. Y Sartre es un maestro en eso. Uno lee los textos de Sartre y el tipo realmente cuando está explicando conceptos súper complejos, no sé, el ser y la nada, imagínense, explicar el ser, la nada, la conciencia, conceptos que aparentemente son muy abstractos, pero cuando él dice de qué está hablando y pone un ejemplo, él da el ejemplo de que está sentado en un bar y ve cómo el mozo viene trayendo la bandeja y explica esos conceptos que parecían muy abstractos y hablando de no sé qué tipo de realidades, y habla de que eso es el mozo trayendo la bandeja, porque la existencia no es otra cosa que eso. ¿No? Porque existir, ¿qué quiere decir? Existir quiere decir ser humano. No, en la existencia, en ese modo contingente de ser, la existencia siempre es esto, es un docente que le está hablando a una computadora ahora, es el mozo que me trae el café a la mesa con la bandeja. Son las existencias. Con lo cual hay que hablar de eso. Y las grandes categorías filosóficas sumamente complejas que Sartre y el existencialismo proponen, hay que poder entenderlas desde ese plano del ser, que es la existencia. Simón de Beauvoir decía que Sartre podía hacer filosofía, creo que era así, alrededor de una taza de café, creo que era así el ejemplo que daba. Es decir, el tipo le traía una taza de café y podía hacer filosofía. Y no porque, qué chamullero. No, porque la filosofía no tiene que hablar de otra cosa, de la existencia. Y si yo, no sé, tomo café y me encuentro con mis amigos en un café a tomar, tengo que poder hablar de eso. ¿De qué quiere decir eso? ¿De qué pasa eso? ¿Qué pasa ahí, digo, no? ¿Cómo nos compromete existencialmente eso? ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué sentimientos? ¿Qué angustias? ¿Qué temores? Ahí. Y no en otro lado.
O, no sé, en una cita, una mujer tiene una cita ciega con un hombre y se junta en el café y se ve por primera vez y la mujer tiene cierto temor de que no quiere demostrar que está ahí para levantarse un tipo, pero al mismo tiempo está ahí para levantarse un tipo. Y ese es el ejemplo. Porque no es otra cosa. La vida humana no se da en otro plano más que en ese. Más que en el plano de me junto a hablar con mis amigos, me junto en una cita ciega, estoy en un café. La vida es eso. Entonces, la filosofía tiene que hablar de esas situaciones y explicarla filosóficamente, que no es decir cualquier cosa, porque estamos hablando de filosofía. El existencialismo va a descubrir como ciertas estructuras ontológicas de esas situaciones. Es decir, va a encontrar desde el punto de vista ontológico cómo estamos anclados en una existencia, aun cuando se trate de una situación como la de una cita ciegas o ver el mozo que me trae el café. Bien.